Adaptación de estructura y funciones a nivel celular. Las células procariontes y eucariontes poseen características fundamentales que definen a cada uno de estos grupos. Sin embargo, las células muestran una inmensa diversidad, aún dentro de estos grupos o dentro de un mismo organismo. Esta diversidad es producto de la adaptación que cada tipo de célula ha sufrido, con el objetivo de desempeñar sus funciones de mejor forma y garantizar la supervivencia del organismo. Algunas de las estructuras específicas para un tipo de células son microvellosidades. Son prolongaciones de las células observables solo al microscopio electrónico. Son expansiones del citoplasma, recubierta por membranas y formadas por una gran cantidad de microfilamentos de actina, los que le dan su forma y aumentan la superficie de absorción de la célula. Se conocen muchos ejemplos que las contienen, como las células del intestino delgado y las de los riñones. En el caso del intestino delgado, son útiles para la absorción de nutrientes, y en el caso de los riñones, sirven para absorber las sustancias que aún son útiles y que deben ser recuperadas del filtrado renal. Microvellosidades es lo mismo que decir borde estriado en intestino y en riñones. Cilios y flagelos. Los cilios son semejantes a pequeños vellos. Estos miden 0,25 micrómetros y están conformados por microtúbulos dispuestos en forma paralela, los cuales otorgan la capacidad móvil de estos. Son cortos, múltiples y se ubican en la superficie apical de las células. Los flagelos son mayoritariamente únicos y largos. En el humano solo podemos verlos en los espermatozoides, y su movimiento es otorgado también por microtúbulos rodeados de membrana. Se mueven por un movimiento de vaivén que se inicia en la base del flagelo, llevando el espermatozoide hacia adelante. Por ejemplo, las células ciliales en el oviducto y en el epitelio respiratorio, ambas son secretoras de moco y transportan sustancias gracias al flujo unidireccional que poseen. Estos están formados por haces de microtúbulos, siguiendo la regla 9+2, es decir, 9 pares de microtúbulos en un círculo alrededor de un par central. Mecanismos de adhesión entre células. Son estructuras especializadas que aseguran la unión celular, el sellado intracelular y la comunicación celular. Se dividen en 3 grupos. Primero, los desmosomas, que están constituidos por una placa que une 2 membranas de células distintas. Segundo, la zona oclusiva o unión estrecha, que es una banda continua alrededor de la porción apical de la célula que impide de manera total o parcial el paso de iones o moléculas entre células. Por lo tanto, el transporte debe ser a través del citoplasma de las células, facilitando el control celular. Esta unión además permite la existencia de potenciales eléctricos diferentes, ya que las concentraciones de iones en los distintos lados del epitelio son distintas, lo que provoca la constitución de compartimientos funcionalmente separados. Unión comunicante, nexus o gap junction. Se encuentra frecuentemente en células epiteliales de revestimiento, en células epiteliales glandulares, células musculares lisas, cardíacas y nerviosas. Su gran misión es establecer comunicación entre las células para que funcionen en forma coordinada y armónica, por lo que pasan a ser un conjunto funcional. Se separan solo por 2 nanómetros. Son tubos proteicos que atraviesan la membrana de las 2 células. Cada tubo está conformado por una conexión, formado por 6 unidades proteicas transmembrana que dejan un poro por donde pasan los iones. Permiten el paso de nucleótidos, aminoácidos y iones. No permite el paso de macromoléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Discos intercalares. Son un tipo especial de unión comunicante, encontrada solo en las células musculares cardíacas. Estos discos permiten la rápida despolarización de las células musculares cardíacas gracias a que el paso de iones de una célula a otra es muy rápido. Por lo tanto, el tejido se comporta como una sola unidad al contraerse. Ejemplos de adaptación celular. Producto de la gran cantidad de funciones que se deben desempeñar en un organismo complejo, las células que lo componen pueden mostrar características estructurales y funcionales completamente distintas. Todas las células somáticas de un organismo poseen el mismo genoma y provienen de una misma célula. La especialización se logra en el desarrollo de los organismos, al enfrentarse a múltiples divisiones celulares y al fenómeno de diferenciación. Algunos ejemplos de estas células son neuronas, las cuales son capaces de transportar señales eléctricas y sus axones pueden medir hasta 1 metro. Macrófagos son capaces de tragarse o fagocitar células completas o restos celulares y después digerirlos. Son de vital importancia en el sistema inmune. Células epiteliales desarrollan una forma cuadrada y una capacidad de agruparse de forma estrecha, con la finalidad de establecer los límites del organismo. Además de ser barreras naturales, deben ser capaces de transportar sustancias de interés. Células musculares componen fibras capaces de contraerse y relajarse con el objetivo de establecer un tejido con capacidad motriz. Eritrocitos son un ejemplo más extremo de la diferenciación celular. Los eritrocitos o glóbulos rojos son las células de la sangre que contienen la hemoglobina y que realizan el transporte de oxígeno en el cuerpo. Pese a ser parte de los organismos eucariontes, no tienen ni núcleo ni mitocondrias. Todas estas células se nombran a modo de ejemplo del fenómeno de diferenciación y serán tratadas en el módulo correspondiente a cada caso. Además, es importante mencionar que una célula individual está en constante interacción con el medio y debe mantener condiciones intracelulares muy específicas e invariables, pese a los cambios externos. El control de estas condiciones se conoce como homeostasis y es el producto de la constante adaptación de una célula con su entorno.